Hola, bienvenidos a la hermenéutica del sujeto. Vamos a seguir leyendo. Y sigue Foucault repasando las escuelas que había. Y ahora va a entrar en un punto sumamente inteligente, interesante, porque dice cuál es la función del filósofo. Y me parece redundante, pero también el volver a entrar en los mismos temas nos va abriendo la visión de para qué sirve la filosofía y en ese entonces cómo es que se le acuñaba tanto valor. Y entonces, Epíteto, que es el que está leyendo Foucault, parafrasea una visión socrática, ¿ok? Y dice, ¿por qué las personas cometen un mal? Por ejemplo, ¿por qué un ladrón roba? Porque el ladrón, como todos, también desea tener una función en su vida, es decir, tener un porqué, un para qué. Y al robar cree que está haciendo algo que quiere hacer, pero realmente no. Voy a citar, ¿ok? Entonces dice, cuando se hace mal es porque se comete una falta de razonamiento, falta de intelectualidad, o sea, no se tiene como tal toda la información. Esto obviamente es debatible. Y dice, cuando se hace el mal lo que ocurre en realidad es que hay una batalla, un combate en quien combate el mal, en quien comete el mal, una disculpa. Dice, toda falta implica una contradicción interna. Y ahora vamos a ahondar un poco más, ¿ok? Entonces, por un lado, quien hace el mal es como todo el mundo, busca la utilidad, es lo que comentaba antes. El ladrón busca ser útil en la sociedad igual que todos, pero no advierte que lo que hace en realidad está lejos de ser útil, es nocivo. Entonces, bueno, como les digo, esta es una postura que está abierta a debate como todas, pero en especial esta porque obviamente estamos hablando de un crimen, ¿no? Y dice, cuando un individuo comete un error como ese es porque cree verdadero algo que no lo es. Y hay que hacerle comprender la picra anake, o sea, es una palabra griega. La necesidad amarga de renunciar a lo que cree verdadero. Y cita, una necesidad obliga a renunciar a quien se percata de ese error, pero mientras aquella no se manifiesta, él adhiere a esto como verdad, ¿ok? Y dice después, ¿cómo se podría revelar o imponer esa necesidad amarga a quien comete ese error y tiene esa ilusión? Ahora, hasta aquí me voy a quedar. ¿Por qué dice necesidad? A quien tiene esa necesidad amarga de creer que eso es real. Bueno, obviamente esto es debatible. ¿Por qué? Porque si hablamos de necesidad, estaríamos generalizando todo. Una, que todo el que roba está en un juicio erróneo y no podemos generalizar eso. Dos, que todos parten de una necesidad y no podemos generalizar eso, pero es interesante cómo aquí lo que va a proponer Epícteto es cómo se puede sacar a la persona que está en ese error de pensamiento, de esa macre. En el siguiente video vamos a seguir ahondando de esto. Coméntame qué piensas. ¿Crees que es así? ¿Crees que es un error de pensamiento? Seguramente, si escuchamos los discursos de personas que están en la cárcel o que han incurrido en un delito, van a tener su propio razonamiento. Pero habría que cuestionarse si ese razonamiento tiene que ver con un error de pensamiento o es una justificación para sus actos. Nos vemos en la siguiente semana.